Está más ¿Y qué le tranquila. pasa? ¿Está muy viejito o qué? Esta es viejita, ella ya cumple 15 años. Claro, Entonces me dijeron, claro. llévesela a la casa, dependiente de ella, y pues me cuenta cómo la ven estos días y le hacemos los exámenes y me los entregan entre esta tarde y mañana. Bueno, vale, ahí Entonces estaremos todos esperemos. Sí, pendientes, muchas todo el gracias, país Mario. político pendiente de la gatica de Sebas. Deseas. Bueno, Sebas, gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Sebastián Londoño es una de las personas que he podido conocer últimamente como parte del proyecto de la bodega. Sebastián tiene un especial enfoque en el conocimiento de la política interna de los movimientos electorales, los movimientos partidistas, cosa que a mí nunca particularmente me llamó la atención de la ciencia política. A mí me interesaban otras partes de la ciencia política más mediáticas, más sociológicas, pero menos mal a alguien le gusta mirar, mirar todo eso que pasa ya en la politiquería colombiana, en los movimientos, en los tejemanejes, en los intríngulis. Entonces, eso ha sido súper interesante de haberte conocido. Pero que vos también sos rosarista, ¿no? Sí, yo soy politólogo y gestor urbano en Rosario. Ve, aquí la gente puede creer que yo me puse pues a buscar rosaristas porque aquí la mitad Sí. de la bodega son rosaristas. Tomás, Kevin, Mario Urueña. Ah, bueno, Mario es profesor, no mm, graduado de Andrés. Rosario. Andrés, Celis, Sí, Andrés sí. Ellis. Sí, hay muchos rosaristas. ¿Qué tenemos los rosaristas que estamos tan buenos? Yo creo que... No, ¿sabes qué es lo bueno del Rosario? Como que es una universidad que sí por dentro está cambiando harto. Creo que ha sacado buenos egresados porque ya no es tal vez la universidad goda y tradicional que fue hace unos años. Como que, pues esa es como mi lectura. Yo cuando entré ya por lo menos ya era una universidad. Por lo menos que la gente que entraba a la universidad ya era tan diferente que la Ajá. universidad por lo menos en mi facultad se vio obligada como a repensarse ciertas cosas ¿Tú en qué porque año ya entraste al Rosario? 2018. Ah, bueno, yo entré en 2004 a Ciencia Política en el Rosario y ya tampoco se respiraba ese ambiente tan conservador y tan tradicional. Ya empezaba a convertirse en la universidad enfocada en el marketing, en simplemente Mm. aumentar el cupo, y eso entraba cualquiera que pudiera pagar. En muchos casos pasaban y se graduaban todos los que pudieran pagar. Es decir, yo he visto del Rosario salir egresados con esto de calidad. Yo también. Yo creo que nosotros fuimos la última corte grande de ciencia política que había en Rosario. O sea, ¿Así? desde mi corte ya empezó a bajar drásticamente el número de personas que inscribió, porque nosotros entramos 70 a ciencia política. Ajá. Y esa ha sido la última grande corte. Ya ahorita entran 5, entran 10, ¿En entran serio? 12. Sí, sí, sí. Está entrando muy poca gente a ciencia política. Bueno, no solamente a ciencia política, muchas carreras, no solamente en el Rosario, sino en muchas universidades del país. Ok. Pero en el caso de Rosario, ciencia política está recibiendo 7, 12, 10 personas ¿Sería que por ya se dieron semestre. cuenta que no es bueno para pagar facturas estudiar ciencia política? Y menos cuando toca pagar 20, casi 20 millones la matrícula. Entonces, sí, además de ¿Está que en eso la matrícula? está como en 18 ya, por ahí la matrícula. Es que Claro, es muy costoso. claro. Eso mejor se le mete a ChatGPT. Claro, entras a una universidad, por ejemplo, yo aquí cerca, yo vivo aquí por el norte del centro, como por la 23, yo voy a la Tadeo todos los días. Entonces yo, por ejemplo, la Tadeo es una universidad que ha sido una buena oferta porque es una universidad que no cobra tanta plata. Pues no es Ujú. barata, pero Sí. pues es que el Rosario está costando 18, los Andes está cobrando 23, la Javeriana está costando como 16, 17, entonces Sí. pues, y No, como es dices tú, inaccesible. para estudiar una carrera que tiene una salida laboral no tan fácil. Sí. No, no, no. Es que, y peor, que todo el mundo cree que los politólogos vamos a terminar de políticos y Y no. no, no, De no. hecho, ser político vendría siendo el rubro más lucrativo de lo que podrían hacer los politólogos, pero yo creo los politólogos le huimos al ejercicio activo de la política en Colombia porque es asqueroso. Es Sí, asqueroso. sí, hay muy pocos politólogos en este momento activos en política y los ejemplos tal vez no son los mejores.
No, sí, yo sé. De hecho, y ya lo hablamos alguna vez por interno, que ese personaje que era el vago, el que pagaba por los trabajos, el que pagaba por hacer la tesis, el que no hacía un culo en los trabajos de grupo, es generalmente el que más lejos llega en la política colombiana. Sí. Es, es casi una regla. En la sociedad, yo creo, es lo más triste de todo. Es como un tema más Sí, de porque es que en sociedad. Colombia lo primero es la maña antes que la educación. Ah, Y eso sí, es sí, algo que le sí. duele mucho al colombiano aceptarlo. En Colombia vale más la maña, vale más el contacto, vale más el amigo, vale más la palanca que el estudio, que los diplomas, que el conocimiento, que las publicaciones, etcétera. Mm, es Ay, verdad. pero bueno, menos mal hay gente como tú que se dedica a organizar y a observar y a analizar tanto la política colombiana. Y gracias por estar acá. Para los que nos han escuchado hasta este momento, pues esta quizás va a ser una de las charlas más políticas y mamertas que hemos tenido en este canal. Sí, 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 sí. Entonces, si no les gusta el tema, bien puedan y vayan a escuchar el podcast con nuestro amigo científico Juan Rafael Martínez o escuchen otro de los podcasts que no son tan políticos, porque hoy con Sebas quiero sentarme a hablar de política porque están pasando muchísimas cosas que es casi que difícil tener todas bajo la lupa o Sí. ponerle atención más de 10 minutos Ujú, porque sí. cada 10 minutos hay un escándalo. Entonces yo quería que comenzaras por explicarme, porque yo, en lo que te digo que no me atrae el tema del tejemaneje electoral y político interno de Colombia, al detalle con el que tú lo haces. Yo lo que he podido ver aquí desde lejos del Consejo Nacional Electoral y de su trato hacia la izquierda ha sido, y lo voy a decir en mis palabras, tú después me corriges, es un sistemático sabotaje, una guerra política declarada con todas las putas armas que puedan desde el Consejo Nacional Electoral hacia la izquierda, no solo hacia Petro, hacia la izquierda. Entonces, esa es mi visión. Dime qué tan equivocado estoy. No, yo no le agregaría ni le quitaría ninguna palabra. Yo creo que lo estás describiendo perfectamente. Hay un doble rasero en cómo el Consejo Nacional Electoral está midiendo las decisiones que toma frente a la izquierda en este momento y cómo ha tomado decisiones en el pasado frente a otros partidos, campañas políticas. Y es realmente grotesco. Yo creo que yo creo que una de las grandes banderas de la constituyente, una de las cosas que más empuja hoy al sistema político a pensarse una constituyente es el Consejo Nacional Electoral, porque desde, Okay. desde su génesis es una institución completamente, digamos, diría yo, trastornada. Entonces tú tienes a los jueces, o sea, tú tienes a las partes, que son los partidos políticos, que eligen a sus propios jueces para poder por vía administrativa tomar decisiones muy importantes, como por ejemplo, escindir a un partido, es decir, coger un partido y dividirlo en dos y las personas que conforman ese partido deciden hacerlo. Fusionar varios partidos en uno, como es el caso del pacto histórico. Investigar las campañas políticas. Entonces, ellos que son las partes que participan en las campañas políticas, luego van y le dicen, venga, yo lo elijo a usted para que usted me investigue a mí, o sea, no me vas a investigar, no vas a nunca estar pendiente de lo que Sí. yo hago, es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Es un Y claro, dulcecito para la corrupción desde su conformación, pues. exactamente, y se vuelve un instrumento de guerra y se vuelve un instrumento de revancha política y la Se forma en la volvió. que o se volvió y la derecha lo ha utilizado en este caso particular del pacto histórico para poder, lo que no puede ganar por las elecciones, poder ganarlo por la vía administrativa. Ese es Ujú. básicamente lo que es hoy el Consejo Nacional Electoral y lo que le ha pasado al pacto histórico particularmente, pues es una cosa realmente absurda, ilógica y una demostración de lo que es el Consejo Nacional Electoral, que es simplemente un instrumento de guerra, en este caso para la oposición, que tiene mayorías, o partidos tradicionales y oposición que tienen mayorías en el Consejo Nacional Electoral. Sí. Sí, porque es que es muy difícil no ver cómo, no sé, Fico, Ingrid Betancourt y Juan Manuel Galán se reúnen en una fiesta y salen con una personería jurídica para su propio partido, si son tres.
Sí. Pero nosotros, y hablo por la izquierda, más allá del pacto, más allá del progresismo, metería en esa bolsa a los liberales que se están yendo del Partido Liberal, los centristas que tienen demasiado asco del uribismo. Todas nosotros estamos teniendo una crisis de representatividad porque la izquierda no ha podido configurar su estructura partidista y Mm. de hecho lo que están haciendo es lograr fragmentarnos más, ¿cierto? Ahorita, claro, hay disputas y hay pujas adentro del progresismo, pero explícame cómo desde el Consejo Nacional Electoral están ayudando, están promoviendo esa fractura interna del progresismo. Hay una norma constitucional, una norma de la Constitución que dice lo siguiente, y es, cuando un partido político se presenta a una elección, se presenta a una elección, y ese partido supera el 15% de los votos, o esa coalición, perdón, supera el 15% de los votos, no puede volver a repetir su coalición en la elección siguiente. El pacto Mm, histórico a Senado sacó el 17% al Senado, lo que le prohíbe volver a repetir la coalición. Como ok. esa norma existe en la Constitución, 4 partidos del pacto dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque queremos, o sea, tenemos la intención política, que eso para mí es lo más importante y debería ser lo más importante en cualquier sistema político, que Ujú. las voluntades de los partidos políticos se puedan materializar, es que esa es la voluntad de la democracia. Entonces, los grandes partidos dijeron, "Ve, queremos ser un solo partido para poder seguir estando todos juntos y poder cumplir la voluntad de unir a la izquierda". Y en lo que hacen es presentarle al Consejo Nacional Electoral y dice, vean, yo soy 4 personerías jurídicas, 4 partidos, el Polo, la UP, Colombia Humana, yo comunista, quiero ser un solo partido para poder seguir unido y seguir trabajando ahí mismo. Que ya no es coalición, ahora sería partido Un unido. solo partido, el partido Ok. único, lo hemos llamado nosotros el partido único. Eso suena muy comunista, pero Eso ok. suena muy comunista, pero se ha hablado del partido único, entonces yo solamente cito a los compañeros. Entonces, el partido Aunque único, a mí me gusta, a mí pero también bueno. me parece chévere la palabra partido único, pero bueno, es en Sí. el partido único, ellos dicen, vamos a hacer un partido único, se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral y ahí empezaron todas las trabas. Por ejemplo, todos los partidos en Colombia, todos, han tenido procesos sancionatorios o investigaciones que podrían llevarlos a los procesos sancionatorios. Según la ley, si tú tienes un proceso sancionatorio, tú no puedes ni fusionarte, ni escindirte, ni hacer nada. Te tienes que quedar con tu con tu partido. Pero hemos tenido casos en el pasado donde los partidos han tenido procesos de investigación e igual los han dejado escindirse. Te voy a poner un ejemplo muy específico. Cuando Robledo armó el zafarrancho que armó en el Polo y dijo, me voy del Polo, el Polo, si no estoy mal, tenía un proceso sancionatorio en curso. En ese momento no le importó al Consejo Nacional Electoral y dijo, mire, ¿sabe qué, señor Robledo? ¿Usted quiere partido? Hágame su partido, escíndase del Polo, cree dignidad y los del Polo se quedan en el Polo. Pero cuando lo intentó hacer el pacto histórico, pues se armó el zafarrancho, retrasan las discusiones, no le permiten al pacto histórico poder tomar una decisión rápida para que pueda fundar su propio partido. Cuando el pacto tuvo la motivación de hacer una consulta a mi parecer histórica, pero además, ¿qué más democrático Mm. que ir a una consulta a preguntarle a tus bases cómo quiere que sean las listas al Senado, cómo quiere que sean las listas a la Cámara, quién quiere que sea el candidato presidencial? Tampoco lo permitió el Consejo Nacional Electoral, o sea, lo permitió, pero de una forma muy difícil, generó muchas dudas, tanto que hoy ni siquiera Sí, sabemos la si iban a tumbar. la iban a tumbar, si es interpartidista, si es partidista, si sí, si no, si puede este, si puede el otro. O sea, hasta el final intentaron oponerse a una consulta que terminó sacando casi 2,8 millones de votos. Entonces, Ajá. es todos unos tejes y manejes que hay allá adentro, que lo que están haciendo realmente es impedir que la izquierda pueda ser un partido único, grande, importante. Y también, porque no solamente ha sido el Consejo Nacional persiguiendo a los partidos de izquierda, sino también al propio presidente Petro. En un Sí, momento pasó una cosa que a mí me parece que es absurda, y es que en algún momento el Consejo Nacional Electoral estuvo a punto de sancionar al presidente Petro, cuando la Constitución se lo prohíbe, porque el presidente, el único que lo puede sancionar, el presidente tiene fuero. Entonces, un órgano administrativo como el Consejo Nacional Electoral no puede ni investigar al presidente,
no puede Ujú, ni sancionar al presidente, y en muchos comunicados que salían firmados por el señor Álvaro Hernán Prada, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, sí, que es decía más que ellos, uribista que Uribe, para los que que es están más perdidos. exactamente, que está también investigado por soborno a testigos, como lo estuvo Ujú, Álvaro Uribe en el mismo caso. El ujú, señor Álvaro Hernán Prada firmaba comunicados públicos donde se decía que estaban investigando al presidente, y el ujú, Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente. Eso sí. no es una competencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces, realmente el saboteo, como lo decías tú, el saboteo es claro, el saboteo es claro, y creo que la izquierda, obviamente, siempre hay oportunidad de mejora, siempre se puede hacer mejor, pero creo que con lo que hay se ha tratado de hacer un ejercicio bueno, y se han superado obstáculos en el camino, y creo que se ha hecho un buen ejercicio como de tratar de hacerle el quite a esa persecución y a ese saboteo del Consejo Nacional Electoral. Sí, menos mal la izquierda ha tenido madurez. Ha tenido, por ejemplo, lo que hizo María José Pizarro cuando todo el mundo le decía que por favor se bajara, que por favor se bajara, que metiera a Carolina, que Carolina Mm, también ha hecho sus méritos, que Carolina ha hecho su campaña y María José lo entendió. Yo le mandé por ahí un tweet mm, que también pegó y menos mal la izquierda está mostrando señales, porque sí. nos falta Ujú, muchísimo para parecer una izquierda de verdad organizada, una izquierda más a lo uruguayo, aunque pues Uruguay es mucho más mm, fácil de organizar, supongo. sí, sí, sí. Em, pero menos mal ha pasado eso de que la izquierda ha asumido ya prácticamente un rol de constante defensa, de maniobra, de que nos toca saber arreglar los problemas internos y externos de manera interna, y en eso yo creo que sí se ha mejorado. Ve, y cómo va este tema? Porque la guerra del Consejo Nacional Electoral está al rojo vivo ahorita también con el tema de que la campaña Petro, y aquí toca poner el presuntamente, supuestamente, habría Superado los sobrepasado topes. los topes de financiamiento de la campaña, algo que todas las campañas, yo creo que todas las campañas presidenciales que han jugado algún tipo de protagonismo en las últimas elecciones, yo creo que todas se han Ujú, volado los sobretopes, pero es un problema cuando es la izquierda, sí. ¿cierto? ¿En qué va eso? ¿Y para dónde vamos con eso? Pues bueno, ya está la decisión del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, por primera vez en la historia, decide sancionar una campaña presidencial, de la envergadura de la campaña, pues de quien termina siendo presidente elegido Ajá, popularmente como Petro. El Consejo Nacional Electoral dice lo siguiente, dice, los partidos políticos pagaron testigos electorales para mm, poder cuidar los votos en la campaña Petro presidente en sí. primera y segunda vuelta. Esa plata se hace como una donación de los partidos políticos, porque aparte, para que la gente entienda, los partidos políticos reciben financiación mensual del Sí, Estado, o sea, el sí, Estado sí, sí. financia su administración. Entonces ellos de esa platica sacaron para poder pagar testigos electorales que cuidaran los votos de la campaña Petro presidente. El Consejo Nacional Electoral dice, no, esa plata no es una donación de los partidos, esa plata tuvo que haberse registrado como un gasto de campaña de la campaña de Petro, y no como Ajá. una donación de los partidos. Y como eso nos pasó, superaron los topes electorales. Esa es la decisión, obviamente, pues hay pormenores y más, pero en resumen, esa es un poco la decisión del Consejo Nacional Que ahí lo Electoral. primero es el Sí, manejo claro. semántico de las palabras que quieren cambiar, que es muy Claro, sutil. es sutil, y además aprovechando que, por un lado, eh, están, digamos, las teorías conspirativas y las versiones no probadas de que a la campaña de Petro entró dinero en narcotráfico, de los 15.000 millones que por allá una vez dijo el ministro del Interior Armando Benedetti, que no sé qué. Entonces ellos aprovechan que se pone ese manto de duda sobre Ujú, teorías que no están probadas para poder de cierta forma vincularlo con este proceso oficial, que lo único que dice el proceso oficial es: ustedes pusieron una plata para testigos electorales que, según el Consejo Nacional Electoral, tendrían que haber puesto a nombre de campaña y no a nombre de los partidos. Eso es ujú. básicamente lo que dice el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que no estuvo cuando tuvimos la certeza de que en la campaña de Álvaro Uribe Vélez estaban entrando para políticos que estaban Sí. haciendo campaña a la reelección del presidente Uribe, cuando sabíamos perfectamente en 2014
que entraron dineros de multinacionales como Odebrecht a las dos campañas que terminaron llegando a segunda vuelta, a la campaña de Juan Ajá. Manuel Santos, a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Tenemos certeza de que eso pasó. De hecho, lo sabemos no porque el Consejo Nacional Electoral lo haya hecho, porque el Consejo Nacional Electoral no hizo su trabajo. Lo supimos fue porque otras instituciones hicieron su trabajo y otras personas investigaron. Entonces, Ujú. esta es la primera decisión de esta naturaleza, una decisión, a mi juicio, completamente desproporcionada, que además lo que busca es, primero, sembrar el manto de duda sobre los recursos de la campaña de Petro presidente, sancionar a los partidos, porque sanciona a la UP y a Colombia Humana, a Colombia Humana que además en este momento, recordemos, hagamos un poquito, devolvámonos un poco, yo sé que esto es un poco difícil, recordemos que el pacto en este momento ya es partido o va a ser partido político, Ajá. pero no dejaron entrar a Colombia Humana. La Colombia Humana Que era el partido más de Petro, es el pues. partido del presidente, o sea, es el Exacto. partido del presidente Petro, el partido sí, inicial del presidente Petro. Colombia Humana estaba corriendo para poder cumplir con todos los requisitos y lo que hace esta decisión al sancionar a Colombia Humana realmente es terminar de cerrar la puerta para que Ujú. haya pues un partido con único de izquierda con Colombia Humana entrando también ahí. Y pues genera el manto de dudas, sanciona a los partidos, pues a los partidos sacar esa plata es difícil, más en una contienda electoral, o sea, van a poner a OP y a Colombia Humana a pagar una sanción en plena campaña electoral para también quitarle recursos, para no poder hacer una buena campaña en Senado. Es decir, es una decisión que para mí es una decisión de clara persecución política contra la izquierda colombiana, sin Claro. duda alguna, sin duda alguna. Claro, es increíble como en la democracia más estable, longeva y genuina de América Latina, la izquierda tiene que saltar obstáculos, puta, para... Mm. Y aún así les estamos ganando. Y Aún así, aún así, yo creo que eso es un gran testimonio, yo creo que eso es un logro para todos los zurdos colombianos ver que a pesar de la guerra constante, sistemática, sin pudor, sin vergüenza pública, desde la burocracia, mm, desde los medios, desde la industria, porque los gremios ya, mejor dicho, les falta pedir personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral, exacto. hay que a McMaster, hay que darle ya su propio partido. Ya lo tienen, ya los tienen, ya los tienen, sí, ya los tienen. No los pero, necesitan, ya los tienen, ya los pero tienen. digo, pero digo, que la Andy ya Sí, 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 formalice, marica, sí, sí, su sí. participación política, que Mm, antes no eran políticos. mm, Eh, y creo, bueno, quizás desde esa perspectiva que es un poco rescatar lo menos peor, eso muestra cómo la izquierda sí hemos crecido, cómo la mm, izquierda por fin hemos podido unirnos y reunirnos, aunque bueno, lo que pasó anoche en Corferias, pues es otra muestra de que no nos podemos unir demasiado. Ahorita después lo charlamos y algo. Pero aún así, toda la facilidad que le da el Consejo Nacional Electoral, en el otro lado del espectro estamos viendo un circo. Yo estoy muerto de la risa con esto de Miguel Uribe Londoño. sí. Entre toda la tragedia hay que reírse, ¿no? Pero esto de Miguel Uribe Londoño, ¿tú cómo lo leíste? Porque por la mañana salieron a decir que no lo iban a echar, luego el Miguel Uribe sacó un video diciendo que tampoco se quería salir, luego María Fernanda Cabal sí salió a decir que respaldaba al partido, Daniel Coronel salió a decir que estaba confundido. Sí, sí, Es sí, un circo, es un es un circo. circo. ¿Cómo ves tú a la derecha ahorita? Pues no, digamos, lo de Miguel Uribe es triste decirlo, pero es así, al papá le toca vivir lo que le tocaba vivir al hijo, o lo que estaba viviendo el hijo Sí, dentro del siete partido. meses, hace 7 meses Hace nomás. 7 meses. O sea, creo que obviamente la tragedia de su asesinato y demás hizo que perdiéramos ese foco del análisis político y que la gente no percibiera y no viera lo que estaba pasando allá adentro. Y es que María Ujú. Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín no querían que Miguel Uribe, hijo, fuese candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Ujú. Estaban buscando todos los mecanismos posibles para que él no fuese. Estaban haciendo comunicados públicos diciendo que Miguel Uribe no estaba jugando limpio, que Sí, estaba sacando plata y no entendían de dónde, estaba rompiendo sí, las reglas y demás. Cuando muere Miguel Uribe, Turbay, sube Uribe Londoño, papá, pues esas tensiones simplemente se trasladan al papá
se escalan incluso, ya empiezan a escalarse cada vez más. María Fernanda Cabal, quien es, digamos, la representante de esa oposición a que él fuese candidato, termina escalando la pelea dentro del partido y ya cuando la pelea termina escalada, 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 lo que hace es, por primera vez en muchos años, porque el Centro Democrático siempre ha tenido tensiones, pero por primera vez una pelea se vuelve así de mediática Ajá, y Uribe, digamos, pierde un poco el control sobre las discusiones de su propio partido por la inconformidad que tenía María Fernanda Cabal con que Miguel Uribe Londoño fuese el candidato y termina pues saliendo porque las tensiones se escalan mucho, las bases del Centro Democrático no se sentían conformes, no se sentían tranquilas con que Miguel Uribe Londoño fuese candidato, porque veían que si seguía, o sea, si Miguel Uribe Londoño seguía, si se hacía una encuesta o varias encuestas, pues todo indicaba que él iba a ser el candidato del ajá. Centro Democrático y Pero, eso generó mucho escosor dentro de las bases del Centro Democrático y lo terminan sacando. ¿cuál es la animadversión entonces contra la casa Uribe Turbay? Perdón, sí, contra la casa de Miguel Uribe De Miguel Turbay Uribe Turbay. y de los Uribe Londoño, porque esto prácticamente es como un agujero de gusano que nos vuelve a poner en abril. Es decir, estamos volviendo a ver la guerra interna del Centro Democrático contra la casa de Uribe Turbay, Uribe Londoño, que empiezan porque yo me acuerdo que mucha gente decía que al final, pues, había un proyecto político de Miguel Uribe Turbay hijo, pero que también iba en consonancia con los proyectos políticos y económicos de Miguel Uribe papá. Ujú. Que bueno, no vamos a entrar en teorías de conspiración, Sí, no sabemos, pero pero ¿qué se sabe? Porque la derecha, por ejemplo, Cabal, Holguín y Paloma son claras exponentes del uribismo de regiones. ujú. Cabal del Valle, Paloma Valencia del Cauca y Holguín de Medellín. Mientras que los Uribe Londoño, o los Uribe Turbay, o los Uribe bogotanos, ¿son bogotanos? Son parte Pues de o la oligarquía rancia de Bogotá, ¿no? es un poco el intento que han hecho de hacer, ellos ha sido como su meta entrar a esa oligarquía, porque Julio César Turbay no hizo parte de esa oligarquía, el patriarca de ese hogar, el primer gran expositor político de ese Ajá. hogar, no hacía parte de la oligarquía. eh, ¿Ah, Julio no? César Turbay era, digamos, un político, creo que él es el creador, pues no sé si el creador, pero él es un gran ejemplo del político tradicional. Entonces, Julio César Turbay no era una persona, digamos, de la aristocracia, digamos, por decirlo de Sí, alguna forma, que pues tenía formación, era versado, fue a las grandes universidades de Europa a estudiar y a formarse, como sí. tal vez lo hicieron los Lleras Camargo, los Ospina, bueno, sino Julio César es un liderazgo regional que te sabía decir, yo tengo tantos votos en esta esquina tengo tantos, en esta esquina tengo tantos, y llegó a ser presidente, digamos, así, y luego intentó pues entrar como a esa oligarquía bogotana, y creo que sus generaciones han sido más, pues han Sí, logrado, lo por el legado de su lograron. papá, entrar a esa Sí, oligarquía sí. bogotana, eso Miguel sí es Uribe verdad, Turbay estaba rodeado de toda la exacto. alcurnia y fue a los colegios más... Más sí, exacto. Él sí lo logró, pero quien fue el pionero atrás, su abuelo, pues no, su abuelo era, digamos, un gamonal. Julio César Turbay Ujú. era un Ah, ok, gamonal. era político tradicional, pero de calle, porque para mí un político tradicional es de apellido. Sí, no, 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 él era un político de calle que sabía contar votos, que sabía dónde los tenía, que no era una persona académicamente muy formada. De hecho, si uno habla con los abuelos o con los papás grandes, ellos hablan de los chistes de Turbay, que Turbay Sí. era más o menos bobito y demás. Era como el duque de la anterior generación. Ese era Julio César Turbay Ayala. Ese era Julio Voy César Turbay. voy a publicar eso. Sí, nuestro duque, mi duque, en mi generación duque, era lo que para mis papás y abuelos era Julio César Turbay Uy, entonces Ayala. era bien tarado. Era bien tarado, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, y era un gamonal. Julio César Turbay empezó en su vida política como un gamonal. Pero yo creo que la tensión, más que región Bogotá, es una tensión sobre quienes llevan ya muchos años haciendo la fila en el Centro Democrático Ujú, y las elecciones de Uribe de siempre, de eres tú eres el llamado, tú vas a venir, tú vas a venir. Y yo creo que sintieron eso, como una persona que había hecho partido en otros sectores, porque pues además Miguel Uribe había sido liberal, Miguel Uribe era liberal, fue concejal de Bogotá, ujú. presidente del consejo, siendo el Partido Liberal, pues por su abuelo y demás.
Y luego llega en 2022 a aterrizar, digamos, a ser la cabeza de lista por pedido de Álvaro Uribe. Termina teniendo un muy buen arrastre, es el senador más votado de Colombia en ese momento. Ujú. También por también no, principalmente por el arrastre de Álvaro Uribe, no porque Miguel Uribe fuese pues un liderazgo político, no, era el arrastre de Álvaro Uribe. Pero yo creo Sí, que la sí, molestia es aunque, esa, yo creo que es la au- interna, pero la interna creo que es esa, como de, vengo haciendo la fila muchos años, venimos construyendo partidos muchos años, venimos inmolando por Uribe, Álvaro Uribe muchos años. Creo que debemos tener la oportunidad de representar el partido y no que llegue una persona que llegó hace 2 años o 3 años a decir, tengo 500 millones de pesos porque le estoy metiendo un montón de plata que no sé de dónde está sacando para ujú. imponerse como la candidatura de Uribe y eso fue creo que lo que generó muchas molestias en el Centro Democrático. Bueno, sería la teoría más superficial. Yo creo que hay mucho más de Claro, seguramente, fondo. seguramente, seguramente. Sí. Sí, sí, Yo sí. creo que hay muchísimo más de fondo, muchísimas más pujas. No creo que simplemente sea cuestiones de envidias Ujú. de las elecciones, porque Miguel Uribe Turbay se estaba volviendo el favorito de Álvaro Uribe. Y a mí nunca me pareció gratuito eso de que inmediatamente don Álvaro Uribe tratara de jalar a Miguel Uribe Londoño como para que no se cayera algún negocio o alguna cosa, es decir, como por qué jalar al papá, sacarlo pues del funeral para meterlo a hacer política de una forma tan automática. Hay cosas que no Mm, sabemos, que nunca sabremos, probablemente nunca que me sabremos. encantaría saber. Ojalá sepamos, creo que sería bueno Ojalá saberlo. sepamos, sí. Pero bueno, entremos a hablar entonces de las encuestas. Ayer estábamos haciendo jueguitos de sumar. Yo cogí a los de Murillo. Ujú. Yo cogí a los de Fajardo, se lo puse a Iván Cepeda. En segunda Yo, vuelta. en segunda vuelta, Sí, sí, exacto. pues sí, puede ser. Ya puedes Eh, cortar, ¿no? Ya ahora la persona que hizo de la página ya le agregó una función de una tijera, entonces tú ah, puedes como cortar, qué bueno, sí, sí, qué sí. bueno. ¿Cómo es la página? Lo Ya hacemos te en vivo. confirmo cómo se llama la Ah, eso página, estaba en el lo grupo. teníamos en nuestro grupo. Badplacetowork.com/elecciones 2026 es una herramienta que alguien se inventó y a esa persona muchísimas gracias por Ujú. permitirnos. Esto, como él dice, es un jueguito marica, Sí, 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 exacto. pero para gente como nosotros es como, es Es como un gran interesante, juego. sí, sí. Sí, 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 sí. Yo ayer hice, bueno, no tenemos que entrar a hacer la suma, pero yo creo que este es una herramienta para ver Mm, cómo pinta el asunto. Yo creo que Iván, hace 3 meses, ¿te acuerdas que decían que Iván no despegaba, que Quintero iba a ser la gran sorpresa? Y esos analistas que también están en la izquierda ujú. que creen que el discurso más catastrofista, que el análisis más triste y más pesimista es el más apropiado siempre. ¿No, Sí. no, no te has chocado con esos analistas de izquierda? Me he chocado con esos, no, sí, los de izquierda siempre, me he chocado con analistas de izquierda que todo está mal, ¿no? Exacto. Todo está mal, ¿no? Todo lo hacen mal, siempre hay una forma de hacer mejor las cosas y Sí, siempre lo hacen todo mal sí. y pues sí, ¿no? Como, Y hay listo, que ver y hay que ver a la izquierda chilena o la izquierda mexicana que allá sí hacen bien las cosas. La izquierda colombiana no exacto. sabe un culo. Exactamente, sí. Y ahí Y no estamos. ponen el cuero, no ponen el cuero, sino que simplemente se sientan a criticar, pero si les tocara a ellos tomar las decisiones, Sí, probablemente el resultado sería o igual o peor. sí, Entonces, sí, pues, sí, como sí, sí, sí. que No sí, suman. no suman, es verdad. Sí, no. Ese tipo de analistas, y hay otros analistas, como los que, por ejemplo, por fuera de la izquierda dijeron que Quintero iba a ser el candidato y demás, Ajá. que yo creo que están intentando leer al país con los ojos del pasado. Creo que no han entendido Ujú. que el país Sí, cambió, o sea, el país sí cambió. Estos 3 años han sido de transformación sí. política, de cambios en la cultura política, y ellos siguen hablando del país como si el país fuese el del 2022, o el del Ujú, 2018, el 2014, y creo que no han entendido y hay una frustración, yo creo que muy grande porque no entienden qué es lo que pasa. Los que hablaban, por ejemplo, no, esa consulta del pacto, eso no pasa del millón de votos, porque es que dónde sí, están sí, las sí. estructuras y no sé qué. 2.700.000 votos. Iván Cepeda, no, pero Iván Cepeda, ¿quién es un candidato? Ese no, no sé qué tal. Hoy está punteando las encuestas. Obviamente, creo que también hay las intenciones detrás
como de inflarlo, como de tratar de ver que está muy, muy, muy arriba para que... De crear triunfalismo para generar Exactamente. tranquilidad, que esa es una teoría desde hace mucho Creo de que la esas, izquierda. sí, yo creo que eso hay un poco, pero creo que es irremediable, es irrefutable que en este momento, la persona más opcionada para ganar las elecciones en Colombia hoy es Iván Cepeda Castro. Sí, ¿Sí? total. Eso es también una realidad. Puede que sí lo estén intentando inflar, que intenten triunfalismo y demás, pero creo que también es verdad que Iván, pues, es el más opcionado y además en este momento con una amplia diferencia, beneficiado por, como lo hablamos hace poquito, hace unos minuticos, la división, el quilombo que tiene en este momento la derecha colombiana que no ha sido Ajá, capaz de, pues, ponerse de acuerdo. Creo que sí. eso es un poco como lo que está Sí, pasando, pues, en este momento. y que por primera vez, o bueno, en 2022 había un escenario similar, aunque pues Mm, veníamos en la siempre difícil situación de ser de izquierda hasta ujú, 2022. Yo creo que hoy por fin vemos una izquierda que está más fuerte, más unida, más mm, convencida de que tiene que unirse y de que tiene con qué participar y de que tiene que proponer y de que tiene logros para sostener. Ya no son solo las promesas que nos pintaba Petro y los castillitos en el aire mm. y las expectativas. Ya sabemos que sí, que faltó mucho de sus promesas, pero que logró otras, Sí, que son logros, que son piedras fundacionales para un proyecto de largo plazo y que Iván Cepeda lo puede hacer. Y hay otra cosa muy chévere que a mí me gusta de esta configuración y es que Iván Cepeda, qué pena entrar al discurso centrista, Iván Cepeda no se ve extremo. Por eso es que la derecha está tratando de decir que es el candidato de las FARC, que es el mm, candidato del narcoterrorismo, que yo no sé qué. Tienen que volverlo, tienen que darle aire de extremo porque ellos sí se mm. están yendo. Es decir, Sí, en el espectro mental de la gente centrista o de esa gente que está profundamente confundida, el extremo claro ahorita es de la Espriella. exacto. Sí, Y bueno, y si es Cabal, Pinzón quizás un poquito menos, pero porque es un lamebotas. mm, Pero en cambio Iván no da esa imagen de extremo o esa imagen de una persona eh, sí, como radical, como radical. intransigente. Sí, 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 sí. No Es lo que es. él no es así. Exacto. Es lo difícil, como Es están demasiado tratando, calmado, marica. exacto, exacto, y es una Sí, sí, sí. persona que además sí, primero no pierde la compostura, pero no he No. visto a Iván Cepeda perder la compostura y ha tenido que enfrentar ataques muy difíciles, tuvo que enfrentar un proceso judicial, un montaje judicial, más bien. Pues sí, cuando lo entrevistan al frente de la camioneta de su padre recién avaliado, con El aplomo, ese sí, aplomo con el sí, que él dice, yo le es pido a los brutal. actores que por favor se Mm, sienten a dialogar con su papá asesinado atrás, marica, es mm. como, Sí, contando como no, yo iba para la Universidad Javeriana, ajá, pero sí, es hasta impactante. A mí me parece impactante, a mí ese video me parece sí, impactante porque el aplomo que tiene me es parece increíble. impactante y todavía lo sostiene y es una persona que ha demostrado además que puede dialogar con quien es diferente. Pues a mí sobre todo el ejercicio que ha hecho Iván Cepeda con José Félix Laforí en el marco de los acuerdos o de los intentos de diálogos con el ELN muestra eso, que es una persona que tiene un talante democrático. Sí puede ser un líder de izquierda dura, digamos, de tener una ciudad de izquierda, pero es una persona que sin lugar a dudas, es capaz de construir acuerdos con sectores del liberalismo, con sectores de otros partidos tradicionales, con Roy, con Luis Gilberto Murillo, Ujú. con Cristo. Creo que es una persona, digamos, apta para eso. Van a intentar venderlo como un radical, van a intentar venderlo como el candidato de las FARC, en un contexto donde sí, las disidencias están fortalecidas como problema de seguridad, pero donde ya el discurso de la FARC, porque ni siquiera las FARC, sino la FARC y no sé qué, Sí, está agotado y esa es otra muestra más de lo caduca que está la derecha, que tiene que sí. volver a los A mismos reencauchar marcos. guerrillas que ya están Exacto, desmovilizadas, que ya se atomizaron en un montón de exacto. grupos delincuenciales. Se nota, porque sí, si hay alguien que no ha entendido cómo ha cambiado el país, es la derecha. No, ellos están en negación todavía. No salen
del shock que implicó la elección de Petro y se quedaron Ujú, ahí, y se ujú, están quedando ahí. Y tal vez el que está tratando como de proponer una cosa diferente es Abelardo, y por eso está como está. Pero pues pero esa diferente más diferente, para allá. claro, no, o sea, cosa mucho más radical, digamos, Exacto. sobresale dentro del parche de la derecha porque sí es una cosa, es un discurso tal vez diferente al que veníamos escuchando de la derecha tradicional colombiana en algunas cosas, pero se va a quedar ahí también, porque al Ujú, final del día, en algunas cosas igual va a seguir diciendo el narcocomunismo. Una cosa que yo vi estos días es que el narcocomunismo, ¿no? No sí. hay nada más capitalista que el narcotráfico, pero el narcocomunismo es Ajá. narcocomunismo. Van a seguir como en esos marcos, como en esas narrativas que intentaron, que le salieron bien, porque pues con esa narrativa, por ejemplo, ganó el no en el plebiscito y demás, pero pues ya estamos hablando de casi 10 años. Sí, Están intentando recoger cosas del pasado para poder aplicarlas al presente. sí. Tal vez Abelardo es como el único que está intentando como hacer algunas cosas distintas y por eso sobresale, pero pues es un candidato que yo en este momento veo que tampoco va a ser capaz de construir mayorías nacionales. Yo creo, yo le decía a mis papás en estos días, si el boletín de María Lucía Fernández de Caracol allá el 31 de mayo, que es la primera vuelta, es que Iván Cepeda y Abelardo de las Prellas son los que van a segunda vuelta, yo estoy destapando el corcho el 31 de mayo, porque creo que ese es el escenario que aseguraría o que con una alta Sí. probabilidad permitiría que Iván fuese presidente o que la izquierda fuese pues la que ganara las elecciones. No, yo ya estoy desarrollando alcoholismo celebrando tantas derrotas de la derecha. Mm, eh, sí. y a mí, Yo también. bueno, toca reunirnos, pero no a las 7 de la mañana a Sí, hablar, sí, sí. joven Sebastián, porque de hecho una de mis ideas de este podcast se llamaba Emborrachar Filósofo. Ok. Y no he podido emborrachar todavía a Tomás. Ya lo hice tomarse un tequila, pero no lo pude grabar. Ok, ok. ¿Qué te iba a decir? Yo estoy feliz viendo cómo Abelardo de hecho está dinamitando la derecha. Ajá. Yo Eso sí está siento, pasando, sí. yo siento que Abelardo está haciendo trizas a la derecha, weón, en Ujú. términos de ellos. Abelardo está haciendo trizas a la derecha porque lo poquito que quedaba del discurso uribista, que siempre fue un discurso muy populista, siempre fue un discurso muy de Estado grande también. Ellos también les gustaba, sí, el liberalismo, pero también les gustaba las instituciones grandes porque pues ahí hay más carne de donde comer. Yo creo que esa era su principal motivación. Pero lo que está haciendo Abelardo es echando más para la derecha, prácticamente diciendo que la derecha tradicional no es suficientemente de derecha, que les faltó destripar a muchos miles de zurdos asquerosos. Eh, Está prácticamente, yo creo, esta sí es una impresión, yo creo que él piensa que él puede hacer lo que hizo Trump con el Partido Republicano en Estados Unidos, que fue coger ese Partido Republicano debilitado y ponerlo bajo su orden, ponerlo bajo su control. Yo creo que ese es más o menos un poco su visión, pero lo que pasa es que la derecha está colapsando bajo el peso de este candidato, porque a diferencia de Rodolfo, a Rodolfo se le acolinchó el uribismo y le dio votos, siendo que ahorita Abelardo es prácticamente la única cosa que puede mantener viva la derecha porque entre todos los candidatos del Centro Democrático llegan como a 5%. Sí, pues María Fernanda quedó en el 1.1, Paloma en el 1.1, Miguel Uribe estaba un poquito más arriba, cuatro pero punto dos 4.2, Sí. y Paola Alguín estaba como por el orden del 0.6, 0.7, una cosa así. Entonces sí, Que más eso o es menos margen de está, error, porque eso es ¿quién va a margen de votar por error. esa Sí, vieja? es margen. No, incluso 1%, o sea, el 1% de María Fernanda Cabal y de Paloma es margen de error. Sigue siendo un margen Seguro, de error. Entonces, seguro. claro, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y el problema de Abelardo es que, listo, sí tiene cosas distintas como en las formas y está tratando de como construir una cosa tal vez alternativa, distinta dentro de la derecha, pero cuando ya uno hace un análisis juicioso del discurso, no es tan distinto. Eso de estripar a la izquierda y demás, esas no son ideas nuevas en Colombia. No, Eh, pero antes simplemente no lo decían. Antes no lo decían, lo hacían y no lo decían. Hoy, Exacto, antes lo hacían y exacto. lo decían, ahora el tipo lo dice y quizás lo va a Sí, hacer, porque claro, pues si lo quiere haría con sacarnos de todo seguridad. el derecho internacional para poder hacer eso. Lo haría sí con seguridad, pero
creo que ese es el talón de Aquiles de esa campaña y es, primero, yo creo que la campaña de Abelardo es como un remedio de dos cosas. Una copia barata de experiencias internacionales del mileísmo, entonces el tigre, ¿sí? El tigre criollo Ujú. así, es La como la copia de copia León barata de Milei. León Milei, de Trump, de Bukele, está como tratando de recoger como partecitas de experiencias internacionales que no necesariamente aplican en todos los contextos pues Sí. internos. Eso Que por un además le lado. crean un sancocho ideológico porque él ni siquiera sabe si es libertarianismo o Estado fuerte lo que está prometiendo. No, él sí Sí, es no. más, es más libertario, ¿no? Pues es más libertario, pero igual con un discurso de seguridad que requiere pues un estado grande, por lo Sí. menos un estado en seguridad grande, una inversión estatal fuerte en seguridad y demás. Obviamente apalancado, como ya lo ha vivido este país, no nos estamos inventando nada, apalancado en ejércitos privados, como ya este país ha sabido lo que implica Ujú. la privatización de su seguridad. Pero además de esos remedios de experiencias fallidas, también trae muchas partes del discurso tradicional de la derecha. O sea, cuando ya tú te sientas a escucharlo, por ejemplo, no sé, el discurso de la OEA, de la ONU, tal vez Uribe no lo decía así, pero Uribe siempre lideró un Ah, sí. gobierno y siempre fue un líder político antimultilateralismo, en contra de las organizaciones internacionales. Entonces, cuando ya tú te sientas, tú dices, claro, está haciendo cosas distintas en las formas, está tratando de apelar al público de otra forma y demás, pero ya cuando haces un análisis juicioso de la narrativa, del discurso y de las ideas, es un reencauche de la derecha tradicional, es un reencauche de la derecha Ujú. tradicional que lo único que está tratando de hacer es como copiar partes de otras experiencias de las extremas derechas internacionales, porque además todos nos repetimos el mismo mantra, ¿no? Y es como la extrema derecha está avanzando en todo el mundo. Entonces, como avanza en todo el mundo, aquí también tendrá que avanzar y Sí. creemos que simplemente importando modelos fallidos, modelos de otros países que sí puedan tener éxito, no necesariamente van a tener éxito acá en Colombia. Eso Sí, también creo que es un pero hay, error. hay algo que la gente, y eso lo voy a hablar con Cadagia cuando la tenga en este espacio, es que en Colombia la extrema derecha avanzó en los últimos 40 años y ya ellos no están en el periodo de crecimiento, sino que están en el periodo de declive. De acuerdo, también, La extre- también, también. Y además, mira que eh, cuando yo creo que nosotros fuimos un laboratorio de las extremas derechas regionales, ¿sí? que ese Milei. es el artículo de Cadagia. Exacto, ahí Luciana tiene toda la razón. O sea, digamos, Ah, Uribe, pues en eso creo que tiene mucha razón, porque, por ejemplo, Álvaro Uribe para mí es tal vez el pionero, por ejemplo, del mileísmo. O sea, si tú te sientas a revisar, por ejemplo, el mileísmo, esa idea de la motosierra, bueno, en términos simbólicos, quizás pero en hay algunas cosas algunas. económicas también, porque digamos, ellos sí, por un lado defendían el Estado fuerte, pero también hablan siempre de la austeridad, hablan siempre y no solamente lo hablan, sino que materializan también desbaratar las capacidades públicas y el Estado para muchas Para políticas cosas. sociales. Exacto, privatizan también. Uribe fue un gran privatizador. Sí, Es decir, creo que el gobierno Uribe fue un gran laboratorio de muchos de los ejercicios de las extremas derechas que hoy vemos en la región. O sea, creo sí. que nosotros fuimos el laboratorio. Sí, con Y en ese experimentos que sentido, nunca más se van a volver a dar, porque pues exacto, sí, 700.000 muertos y más. y más, exacto. Pero en eso creo que estoy de acuerdo con Luciana. En ese sentido, tal vez lo que nosotros estamos viendo es una reacomodación de fuerzas dentro de la derecha y no más bien Ujú. como un auge de una extrema derecha nueva que Sí, irrumpe. No, creo que eso no está pasando en el caso colombiano. no, y de hecho los que están avanzando, los que se están fortaleciendo acá somos los zurdos. Sí, que, Colombia siempre ha ido un poco en mm, contracorriente, yo creo, y atrasada un a poco las. también. ¿Ah? Y también un poquito atrasada, o sea, también le ha costado, Ah, ha llegado tarde a muchas cosas. Y esta tal vez es una cosa a la que llega tarde también. depende de la perspectiva, porque lo que decía, por ejemplo, Luciana en su artículo de Jacobin era que nosotros habíamos sido un laboratorio experimental. Eso Ujú. nos pone a la vanguardia en Ok, términos de manipulación puede mediática, ser. eso nos pone a la vanguardia en términos de cómo investir, cómo cubrir a una dictadura civil como la democracia más antigua del continente. Yo creo que aquí hubo unas cosas muy avanzadas para su tiempo. Sí, Por ejemplo, la posverdad en Colombia no la inventamos hace 30 años. Eh, en Colombia nos han, ha impue-
nos han impuesto un marco mental inmoral, completamente subvertido desde hace 25 años, donde el ascenso social rápido a través del narcotráfico o la corrupción es de berracos. Es de berraco, sí. Este tipo es un duro, marica. Mm, Ese debería ser el próximo alcalde y por eso salió todo ese pueblito miserable a a votar, recibir sí. al Busabesaile, Sí, sí, sí. que Y el ñoño, el y ñoño al Elías, sí. ñoño, que lo recibían pues como héroes populares, o al mismo Pablo, que pues lo Todavía, escoltaron y lo todavía. escoltaron como 100.000 personas a su tumba. Sí, Es decir, en Colombia sí, ese laboratorio fascistoide sí logró subvertir muchas cosas desde hace muchos años y yo creo que lo que estamos viendo ahora es su muerte agónica y bastante traumática, porque la derecha nunca se va sin dar guerra. no. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahorita en Colombia. Y Y nos creo van a dar que, guerra. exacto, y creo que es un error darla por muerta todavía. O sea, creo que está debilitada, creo que está Sí. fragmentada, creo que está pasando por sus peores horas en su historia reciente, Ujú. pero no hay que darla por muerta, porque eso No, sí hay es que un error. rematarla. Sí, sí, por lo Qué menos pena por sonar muy, muy de las priellistas, pero hay que sí. rematar a estos putas, en Sí, serio. por lo menos también empujarlos a que, sí, este país por lo menos tiene que construir una derecha republicana, sí, por lo menos una Sí, cosa decente derecha, porque exacto. Yo siempre he creído que el centro, lo que hoy llamamos es centro, la es la derecha derecha decente. republicana, sí, es la derecha republicana. No sé si republicanos, son al menos decentes, al menos no quieren destripar zurdos, al menos No, no quieren pero desplazar digo republicana millones. no en el sentido del partido, sino en el sentido como de tener unos mínimos de civismo, unos mínimos de respeto por la democracia, por la gente. Sí. Cuando hablo de Ah, bueno, republicana, lo digo en ese un- sentido, como derecha sí, republicana en el sentido de república, como el respeto de sí, las ok, normas ok, de la ok. república. Que Sí, eso sí creo que hay que empujarlo. O sea, y sí. ojalá podamos dar la estocada final, ahí sí a la derecha que no ha respetado eso para forzarlos a construir una cosa, digamos, más civil y más respetuosa, más ¿Me das una democrática. idea de que deberíamos crear un espacio antes de las elecciones de hablarle a la gente de centro y motivarlas a ser la derecha decente? Ujú. Porque, y aquí vamos a seguir abriendo porque yo creo que ahorita la derecha está en un montón de disyuntivas. Por ejemplo, el elector de derecha va a tener que escoger entre el libertarianismo a lo Milei y este leviatanismo de Bukele. Mm, Ellos ni siquiera saben dónde están parados ideológicamente en este momento y eso le da un gran margen de acción si el centrismo se encontrara, porque ellos no se pueden, no se han podido no, encontrar, ellos se van a dar cuenta que ellos no son de centro, ellos son de derecha, pero son exacto, esa derecha es decente. la derecha liberal. Es la derecha liberal. Si ellos se dieran cuenta de eso, y ojalá nos estén escuchando, Mm, su enemigo no es Petro, su enemigo es de la Espriella, porque el que les va a quitar todo ese terreno electoral de una derecha republicana decente que no, pues, que no mm. quiera asesinar a todo el sector de izquierda, que no esté ahí por las rentas ilegales, es Abelardo el que les está quitando esa Mm. oportunidad. Pero ellos sí ven, ellos sí, el error que están cometiendo ahorita es que para ellos Abelardo y Petro son como lo mismo y lo equiparan y se quedan ahí. Y yo creo que lo que va a terminar, yo creo que una reflexión así de profunda solamente va a llegar después de una derrota electoral. Yo creo que ellos tienen que volver a perder estas elecciones, tienen que volver a hacer un Pues es mal que resultado ¿cuántas derrotas electoral. electorales llevan? Claro, pero creo que esta tiene que ser la definitiva, ¿sí? Esta tiene que ser la Claro, definitiva esa para tiene que que ser la ellos. definitiva, pero para la derecha, Claro, por para eso te digo, abrir, para que ellos se den cuenta por fin de decir, o sea, ya no más. Para ellos tiene que ser una derrota definitiva en el sentido de decir, tenemos que pensar distinto, hacer las cosas de una forma distinta, no podemos seguir apostando a lo ajá, mismo, porque además parte de esa derecha liberal, a mí la preocupación que yo tengo con esa derecha liberal es que al final del día sí puede ser una derecha más republicana y más civil, pero en un escenario donde tiene que darle el voto a la izquierda o a la derecha fascistoide, es capaz de irse a darle el voto a la derecha fascistoide. sí, Y esa sí, es mi sí, sí. preocupación, o sea, como que tampoco allá todavía hay una cosa, o sea, eso que estamos viendo de derecha liberal también es más una noción
que una cosa muy consolidada, porque a final de cuentas, en muchos escenarios, algunos van a preferir la derecha extrema y no a la izquierda o a la centroizquierda. Y eso Sí. eh, también eso va a tomar también tiempo, eso también va a tomar tiempo, o van a ir a verse ballenas porque el país está enfrentado a dos extremos que son iguales de graves, Ujú. porque Iván Cepeda es igual a Belardo de la Espriella, que a mí me parece que cada vez que repiten eso, una cosa completamente absurda, pero lo Sí. repiten y lo van a seguir repitiendo de aquí a mayo y de Y aquí a lo repiten junio. como un mantra, porque Sí, es es que un mantra. ellos no están interesados en analizar, ellos están Mm, interesados en autovalidarse constantemente y sí, decir que ellos no son extremos, pero cada vez que repiten eso, lo que hacen es apartarse más del análisis político y simplemente repetirse esos mantras que no les sirven ni a ellos ni a ni a nadie. nadie, ni a nadie. Y están, cuando vi la encuesta de Inbamer y empecé a leer a los fajardistas y al centro, como los Ajá, análisis que hacen de las encuestas, es exactamente lo mismo que llevan diciendo 8 años. El sí, único que puede ganar en segunda sí, vuelta sí, es sí, sí, Fajardo. Pues claro, pero es que llevan 8 años diciendo lo mismo. El problema no sí, es ganar la segunda vuelta, el problema es llegar a la segunda vuelta. sí, sí, Y sí, siempre se sí. enfrentan al mismo problema, siempre repiten lo mismo, entonces claro, uno puede tener la fe de que de pronto Pero es que el ellos van a candidato emerger, dice lo pero mismo. es que sí, no, pero igual, y todos lo piensan igual, porque hay Ujú, cero reflexión, cero autocrítica, se siguen parando en ese pedestal moral de todos son unos extremos y yo soy el único que soy equilibrado, y entonces, ujú. yo creo que, o sea, es la crónica de una muerte anunciada. Sí, total. No, a mí lo que me tiene tranquilo también, además, es que en ese diálogo de los extremos no hay nadie más extremo que de la Espriella. Ajá. Y el centrista promedio, que el centrista promedio, pues es muy clase mediero, muy snob, muy de quiero ser de mejor clase social, que tengo buen gusto, Mm, más o menos por ahí van. Nunca, votarían nunca por De la votarían por De Espriella. la Espriella. Y eso me tiene tranquilo porque en esas cabecitas De la Espriella es muy extremo y Iván Cepeda, a ponerlo, no es tan extremo, No es tan digamos, extremo, sí, no. en sus cabecitas. Entonces eso a mí me tiene tranquilo, Mm. que mientras De la Espriella siga siendo el candidato de la derecha, la gran mayoría de centristas van a terminar decantándose por Iván Cepeda por el asco que les da este tipo. De hecho, hoy la Ochoa, la de Blue Paola. Radio, le dieron Paola Ochoa, le dieron palo porque dijo, yo no votaría jamás por ese costeño fantoche. Puso la palabra costeño antes de Sí, fantoche, sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. están dando Sí, palo. el Hay prejuicio por mucho delante siempre, sí, sí, sí. Exacto, pero hay mucho rolo, mucho paisa, mucho bayuno que no votarían por el tipo. Uno, porque es un fantoche. Dos, porque es un clasista rivista. Tres, porque fue abogado de DMG, de los Paracos, de Mancuso. El tipo adoraba a la Casa Castaño. Pero luego también habló bien de Petro, fue el abogado de Saab. Mejor dicho, el tipo tiene un rabo de paja Ah, que le llega hasta Italia, sí, sí, sí. ese tipo. Entonces yo creo que eso nos va a terminar ayudando a nosotros. Por eso yo brindo por Abelardo. Mm. Sí, Ahí por me- Abelardo, sí. No, y hay otra cosa que que mucha gente no, yo no sé por qué, bueno, entiendo un poco por qué. Creo que en el ocaso del gobierno Petro ya mucha gente quiere dejar de hablar del presidente, como ya el desgaste y demás, pero Lo he notado. lo, Ya ni siquiera nosotros vemos los discursos. no, exacto, pero yo sí creo, uno puede analizar la encuesta de Inbamer, mirar si la inflan o no la inflan y demás, pero gran parte, la mayor parte de la explicación del gran resultado de Iván Cepeda lo explica la fortaleza de Petro. Porque la encuesta no solamente mide, por ejemplo, intención de voto, la encuesta mide aprobación del presidente, está en un Ujú, 38%, que es un buen resultado para ser Inbamer, para llevar 3 años en el gobierno, el desgaste y demás. sí. Em, estamos según Inbamer, en la muestra Inbamer, este es el porcentaje récord de personas que dicen que el país va por buen camino. Desde Ajá, 2016 es el registro sí. más alto de personas que te contestan, el país va por buen camino. 36%, si sumas 36% de los que dicen que el país ha cambiado para bien y los que el país no ha cambiado mucho, estás hablando de más o menos 2/3 de la población colombiana. Sí. Le preguntan a la gente, hay una pregunta que me parece un hit y es si estás dispuesto a votar por un candidato que se oponga a las políticas de Petro o apoye las políticas de Petro. El 50 dice que votaría por uno que se opone, el 47 votaría por uno
que respalda las Continuista. propuestas del gobierno Petro. Ajá. Entonces, también creo Es grande. que es grandísimo. O sea, también creo, y hay otras encuestas que han medido la intención del presidente o como la favorabilidad del presidente, y creo que obviamente sí, el desgaste, sí, Petro comete errores, a veces sí, sale, dice cagadas y demás, pero creo que el balance también es que quien ha liderado el proyecto político, pues ha entregado un gobierno o va a entregar un gobierno que tiene unos buenos niveles de aprobación, que ha mostrado o que ha motivado a la gente a ver que sí se pueden hacer los cambios, que tiene movilizado un sector muy importante de la población a defender Ajá. los cambios que ha propuesto y creo que eso también hay que valorarlo. O sea, creo que en Mm, eso se ha hecho una buena tarea y creo que gran parte de lo que explica que hoy Iván esté disparado, pues es Petro, digamos. mm, Obviamente hay que tratar de superar el personalismo y ojalá Iván pueda hacer una campaña, digamos, donde ya la gente lo valore como es él también, pero pues sin duda alguna Petro lo empuja o lo empujó o lo empuja, lo empujará. Y en eso ujú. también De creo que hay que ser acuerdo. sinceros y hay que transparentarlo y yo entiendo que dentro de la izquierda hay gente que ya está un poco desgastada y que no está tan contenta con Petro y demás, pero primero no hay que ser injustos y hay que valorar, pues para mí el ejercicio de haber liderado el primer gobierno de izquierda en Colombia, que no es una tarea Sí. nada fácil, y No. Y segundo, llegar y ahí. llegar ahí, exactamente, Llegar ahí. llegar ahí. Yo tengo muchísimas críticas a Petro y sí, y después hacemos nuestra sección de críticas a Petro que Celis no me cree. Sí. Eh, yo tengo una sección de críticas a Petro, pero a Petro no se le pueden quitar todos sus méritos, marica. No, Petro es un personaje épico, marica. Petro merece libros, merece películas, porque primero que no lo hayan matado, el man sí. ya es increíble. Que haya logrado tumbar al uribismo también me parece una cosa increíble. Pero hay una cosa de una lectura que yo creo que se pasa desapercibida y que también termina siendo demasiado personalista en Petro. No me acuerdo dónde leí porque pues esa es parte de mis problemas de memoria, que en Colombia se tenía presupuestado o pensado que había 2 o 3 o 4 millones de personas de izquierda, pero que no podían ser de izquierda. Y esto estoy hablando de los ochentas, noventas, cuando el M eh, tenía muchísimo respaldo, Ujú, y esto viene casi que de épocas de la Napo, pues, donde había una izquierda más urbana, que trataba de configurarse, pero que después con el M sí más o menos lo logró. Y es que esos 3 o 4 millones de colombianos que siempre hemos sido de izquierda, no podíamos ser de izquierda. En cambio, está pasando el gran temor que yo creo que la derecha tradicional y militarista conservadora tenía, era que esos 3 o 4 millones de colombianos de izquierda por fin pudiéramos ser de izquierda, ujú, militar de izquierda sí, y ejercer de izquierda. Y eso yo creo que es uno de los cambios más grandes que hemos visto en estos 3 años, porque hasta hace 3 años, hasta hace 4 años en la campaña de Petro, todavía teníamos miedo cuando estaban sí, intentando asesinar al presidente, cuando todavía pues éramos tildados de guerrilleros, yo no sé qué. Yo creo que ya en estos 3 o 4 años hemos podido como despercudirnos de toda esa mierda que nos habían tirado y podemos por primera vez ser de izquierda de una manera genuina, de una manera abierta, de una manera pública, sin escondernos. Y eso es un cambio enorme ujú, que yo sí le agradezco al gobierno del cambio o a lo que sucedió en los últimos 4 años, llámese Petro, llámese como hubiera sido, que dos personas como tú y yo podamos estar aquí hablando y riéndonos y diciendo que hay que rematar a la derecha políticamente para que no me saquen de contexto, eso no eso no pasaba. ha pasado. Y esto es un cambio brutal y por eso hoy se refleja en esto que el candidato más fuerte es el de la izquierda. Y así pudo haber sido hace muchos años, pero pues los mataban, marica. Exactamente. Y, y, y ese es un cambio, y yo creo que esa es la gran pesadilla de la De la derecha en este derecha, sí, momento. claro, claro. Exacto, Y vernos a es, nosotros aquí sí, cagados de la risa. y es parte de su, claro, es parte como de su crisis de identidad en este momento, porque además parte de la identidad de la derecha colombiana en su historia era no tener una competencia fuerte. Ujú. Entonces, es una crisis identitaria también por eso, porque es como, pero ¿y cómo así que esos están llegando al poder? ¿Y Sí, cómo así que traen la qué guardia, y que fea. cómo así que traen a la guardia indígena a las marchas y les paga el Sí. gobierno? Pero ¿y por qué? Y son gays, Y feministas, sí, marihuaneros. exacto, Sí. sí, ¿no? Y esta señora sindicalista y no sé qué.
claro, están en una crisis tremenda, es porque, claro, en otros países, no para irnos tan lejos, o sea, incluso países vecinos, Sí, el ejercicio de ser oposición, gobierno, de ver personas en el poder, la rotación de poder, digamos, era una cosa un poquito más común, un poco más claro. frecuente y hacía ya parte de la cultura política del país. Creo que parte de Ujú. la crisis es como, pero y estos que nunca, porque es que nunca habían tenido poder, nunca, ¿No? están ahora acá, es como, yo lo siento en el Congreso, yo lo siento en el Congreso todavía, como, porque hoy en día tú entras al Congreso y yo sí ¿Tú creo, trabajas en el Congreso? No, yo no, trabajo en el tú eres Congreso, yo trabajo en el Congreso, sí, yo trabajo en el Ah, ok, Congreso. con Con UTL. UTL, sí. Entonces, Ok, cuando tú entras al Congreso, tú ya sientes que ahora sí es un escenario un poco más representativo de lo que es la sociedad ajá, colombiana en general. sí, Tú ya ves más colores, no ujú, solamente en el color de piel, sino en la vestimenta, cómo se sí, comporta la gente. Tú ves que ya es realmente la representación y no el Congreso de corbata de puros hombres blancos que sí, llegaban a que parece el sentarse. Club El Nogal. Exactamente, exactamente. Eso era el Congreso Ujú. no te voy a decir 30 años, 40 años, hace No, 8, sí, hace 12 años. sí, sí, Entonces, sí, sí. hemos cambiado también eso muy rápido y creo que parte del problema de la derecha es que esos cambios también en la naturaleza de ser el Los están golpeando laboratorio y no han saben sido muy rápido y no asimilarlos. saben Claro, asimilarlo. no saben asimilarlos porque no esperaban, no creían que iba a llegar este momento No. y no saben cómo asimilarlos, no saben cómo No, procesarlos. de hecho, cuando yo me acuerdo mucho de los primeros 6 meses de gobierno Petro, incluso muchos decían, ay, bueno, no, pero este es un gobierno que igual está José Antonio Campo, ¿no? Está Cecilia López, entonces como que Los tampoco adultos responsables le llegaron decían, los ¿no? adultos responsables, exacto. Vos, hijo de No va a puta. haber tanto cambio, no, eso no, Ajá, la democracia más antigua de América es una democracia muy sí. estable, muy tranquila. Y Mis amigos comunistas dicen que esa es la izquierda que le gusta a la derecha, ¿no? esa es la izquierda que le gusta a la derecha, y creo que la mejor prueba de eso es Chile. Ujú. Chile sí es un Es excelente ejemplo de esas ejemplo. izquierdas porque claro, tú puedes intentar en el marco de una democracia, porque seguimos siendo una democracia liberal y transformar esa democracia liberal toma Sí, 2, 3 gobiernos, no sé cuánto puede tomar una transformación de esa naturaleza y profundidad. Pero si tú estás en una democracia liberal, bueno, aceptas que tienes que llegar a consensos con algunos sectores políticos para formar mayorías ajá. nacionales. Pero como ese temor, por ejemplo, que yo lo escuchaba mucho, pero es que Petro, ¿por qué quiere hacer tantas reformas en 4 años? Que se conforme con una sola, que sí, o sea, Sí, como sí, no, que vaya despacito, pero ¿y cómo exacto, sacan a José Antonio Campo del gobierno? ¿Cómo exacto. sacan a El cambio, Cecilia pero de a López? goticas y con Exactamente. Y nosotros. con nosotros, Ujú, por lo menos, si no exacto, estoy con en la los primera técnicos. fila, por lo menos tengo que estar allá atrás en la foto, sí o Sí, sí, de vice. de vice, y creo que esas son los ejercicios de izquierda que terminan fracasando. Yo creo que lo que hemos visto, no solamente en Chile, por ejemplo, el caso de Mamdani en Estados Unidos. Kamala también es un gran contraste de eso, como esas izquierdas Ajá. o centroizquierdas que juegan a ser y Bueno, no es que los ser. gringos son... Claro, pero por ejemplo, Mamdani es un buen ejemplo, como de no tener miedo de decir lo que somos, lo que queremos, nuestra identidad, dar la pelea cultural, dar la pelea profunda de transformar la sociedad, no solamente de agotica, sino de ser ambiciosos en estas transformaciones, Ajá. son los proyectos políticos que están triunfando y que están prosperando. Yo creo que en el caso colombiano, parte de la virtud de este proyecto político ha sido que, sabiendo que tenía 4 años, que no sabía si se iba a poder reelegir, fue ambicioso, actuó a lo grande, peleó las narrativas con mucha, mucha, mucha fuerza. Y lo que estamos viendo es que si llegamos Eh, a perder las elecciones, que puede ser una posibilidad, va a ser por una cosa muy pequeña y vamos a ajá. tener una base muy consolidada y demás. Entonces, creo que eh, Ay, no. estamos, mejor dicho, demostrando que es dando la pelea política de frente, diciendo lo que somos de frente sin miedo, desde las izquierdas, lo que remunera a las izquierdas electoralmente, porque yo sí creo que la Vale, listo. gente, Entonces, cambiando de tema, así, dejando de hablar de los deplorables de los otros, de las otras orillas, hablemos de nosotros y cómo vamos para las parlamentarias ok, del próximo año. Ha habido muchísima puja, ha habido muchísima controversia con todo lo de las listas. ¿Cómo vamos el otro año y por quién hay que votar? Bueno, yo voto por el jurisdicción en extranjera cámara, pero Senado en votas como Cámara. todos nosotros. Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿cómo van las listas? ¿Cómo nos estamos conformando? ¿Cómo va la titular? Pues ¿Cómo la digamos, ves? yo veo al pacto fortalecido. Hay una cosa que va a ser otro, creo que otro gran logro de este gobierno y del proyecto político, del propio Petro también, es que es muy probable que el pacto se sostenga en votación y en curules. Y eso es una hazaña política ni la hijo de madre. O Ajá, sea, que tú después de 3 años de desgaste de gobierno, que gobernar desgasta. Eso es, sí. digamos, irremediable. Logres sostener tu participación en el Senado es una cosa muy importante. O sea, yo creo que el pacto Ajá. hoy, En cuestiones de en números, cuestiones de porque de números, calidad vamos a... vamos a verlo, pero por lo menos en Ah, términos de representación va a estar muy parecido. Yo creo que el pacto hoy tiene 20 senadores y creo que puede estar oscilando entre 19 y 22 senadores, dependiendo como los distintos escenarios. Yo creo que va a estar por ese lado. De hecho, creo que la correlación de fuerzas, puedo estar equivocado, pero creo que la correlación de fuerzas al interior del Congreso no va a cambiar tanto. ajá. Y eso es bueno en algunos sentidos, pero también va a implicar que todos estos retos de bloqueo institucional, de dificultad en las negociaciones para sacar adelante las reformas, pues van a llegar en un eventual gobierno. Y si, por ejemplo, si va el presidente, pues esa va a tener que ser, digamos, una prioridad y es pues gobernar con la realidad de que el pacto no va a ser mayoría. Yo entiendo que, y está muy bien, como consigna de campaña escucho, no, que vamos a hacer 55-86 para hacer mayorías en el Senado y la Cámara, para lograr sacar todas las reformas sin necesitar a los otros partidos. Y me parece que como consigna de campaña está bien para motivar a la gente a que eso suceda, pero la realidad política es que eso no va a ser así y el pacto no va a Ajá. tener mayorías. Y ahí también creo que entonces va a ser muy importante las listas y las candidaturas o los senadores o representantes que son aliados del gobierno, aliados del proyecto político que no están en el pacto, que a esos también hay que echarles fuercita porque ellos van a ser como el segundo piso de las mayorías, que uno lo ve en el Congreso hoy. O sea, uno ve algunos verdes, uno ve algunos liberales, uno ve que otros, bueno, verdes liberales, unos verdes, algunos de la U, incluso peleándose casi como si fuesen del pacto por el gobierno en el Congreso, peleándose las Ajá. reformas, no solamente votando sí, sino liderando las discusiones o tratando de manejar las discusiones en favor del Eso. gobierno, que eso es muy importante. Eso Eso sí, es un cambio eso es un fuerte cambio que no fuerte. hemos analizado, que no hemos entrado a analizar cómo hay incluso en el partido de la U, que era un partido netamente clientelista y Mm. burocrático, cómo se han dado algunas muestras de izquierdismo, Sí, petrismo. sí, sí, y en eso Petro también ha sido muy hábil porque a partir de gestión política lo que ha hecho es empezar a romper por dentro los partidos tradicionales. Entonces, hoy hay Ajá. unas divisiones profundas dentro del Partido Liberal, que no solamente las ha motivado Petro Sí, tratando de convencerlos de que venían de vengan para antes. acá, sino también del despotismo de César Gaviria. Sí, Digamos que este gobierno lo que ha hecho es acelerar un poco la fractura para que ya, ojalá pronto se tome la decisión de sacar a César Gaviria del panorama. ahí Eh, necesitamos a nuestro colega Kevin Hartman Sí, que se tome que se ese. tome el Partido Liberal. En la U Sí, también, como creo que la gestión política del gobierno de negociar con los congresistas, de estar constantemente conversando con algunos congresistas, ha hecho que se empiecen a consolidar nuevos bloques dentro de la U que son más favorables al gobierno. En el verde siempre pues ha habido liderazgos de izquierda y creo que lo que hay que hacer es que ojalá se fortalezca la izquierda dentro del verde para empezar a ganarle el pulso a JP, para ganar el pulso pues a estos liderazgos del verde que no JP representan va al otra verde. vez. JP Ese hijo de va a puta ser no lo han. candidato, pero no va a ser la cabeza de lista, la cabeza de lista del verde, que creo que también es una buena noticia para el proyecto político. Que es lista Es abierta. lista abierta, pero la cabeza de lista va a ser Sí. Lucho Garzón, el exalcalde de Bogotá. Qué Sí, bueno, eso vi pero ahorita. bueno, a mí me parece que es una gran noticia porque pudo haber sido JP y creo que Lucho, Mm. pues Lucho hace O pudo también, haber Lucho es sido un Jubinao. jubilado, bueno, pero Jubilado no está tanto de este lado. Yo creo que Lucho incluso es, Que es igual de mala noticia. pues, en No, Bogotá sí. a mí me da, es decir, yo creo que es mucho más fácil de leer JP que Jubinao. Uno sabe qué esperar de Sí, JP. puede ser. Sí, En cambio, sí, bueno, pero de en Bogotá es Jubinao, muy difícil porque, por ejemplo, el verde en Bogotá sí tiene una correlación de fuerzas más tirada a la derecha. O sea, el verde nacional es más de izquierda, el verde de Bogotá es un poco más tirado para la derecha y más hacia el cambio radical y ah, demás. Pero sí creo que es una buena noticia, por ejemplo, que Lucho sea la cabeza de lista de esa lista, porque Lucho es una persona que ha sido del Polo, que ha sido del verde. Es decir, entre que sea sí, Angélica Lozano, J. Hernández o Lucho Garzón,
pues a mí me parece que es mucho mejor que sea Lucho Garzón, Sí, que es sí, además sí, una sí, dejando persona, de lado la crisis de representatividad del verde que van a sacar, pues van a desempolvar sí, eso puede vejestorios. ser. Yo creo que Mocus ya no les arrancó, entonces dijeron, no, toca Te llamar a toca Wolf. Wolf Lucho. tampoco les arrancó, entonces toca llamar Sí, a Lucho toca Garzón. llamar a Lucho, pero bueno, a mí me parece, además creo que Lucho puede ser una buena votación. Y si es senador, es un senador que yo sé que es un senador que no va a ser un opositor a ultranza, va a ser una persona dialogante. Yo en eso, por ejemplo, confío en Lucho sobre todo, porque además creo que de los gobiernos que ha tenido Bogotá, Lucho hizo un gobierno además no solamente bueno, sino de Sí, tinta izquierda. Pues no era la izquierda dura, dura, pero fue no, una izquierda, una centroizquierda que tuvo vocación social, que le apostó a programas sociales y demás. Y creo que Lucho es una buena noticia, sobre todo para el proyecto político. Creo yo que tener personas así es mejor de cara a lo que se vendría después de 2026, que es conformar las mayorías, tener aliados en el Congreso. Y ujú. creo que una persona como Lucha podría ser una buena aliada y demás. Entonces, ese es el Ok, segundo piso. entonces complementado con Partido Verde, Partido Ese es el Liberal, segundo algo de piso la U. que ojalá tiene Ajá, que estar para poder llegar a una viabilidad política de un gobierno, de un segundo gobierno de izquierda, esa sumado el pacto y ese segundo piso como frente amplista, liado, debe ser más o menos de ajá, 40 senadores. ¿Sí? La mayoría 53, ok, 54. No, va a ser 52 porque ya Comunes se va del Congreso, ya no vuelve Comunes a tener sus curules fijas, ya no ok. tiene las 5 curules del acuerdo de paz, entonces baja el umbral, sí, baja el quórum, entonces sería 52 la mayoría. Entonces faltarían 12 senadores y ahí sí va a ser ya habilidad política, y tener un buen ministro del interior, que sí, Ah, que esos es 12 son los que van a comer bueno, los que van a pedir exactamente, tajada. exactamente. Y ahí, por ejemplo, en la propuesta de Iván de la revolución ética, si llega a ser Iván el presidente, por ejemplo, pues hay que mirar cómo se compagina una revolución ética con igual tener que llegar a acuerdos con estas 12 Con las personas. prácticas tradicionales, que eso también, yo quiero sentarme ya con Tomás a hablar de la revolución ética, pero es que la revolución ética prácticamente es resetear el aparato. Es que tocaría apagar todo, Mm. resetear muchas cosas, es prometer demasiados cambios, es más o menos como ese argumento que se le dio a los opositores que hoy salen con aires de eruditos, analistas y dicen, ah, sí ve que, que Petro no acabó con la corrupción, ja, ja, ja. Sí, exacto. Es, es como, sí, huevón, no iba a No iba a pasar. pasar. Nadie puede hacer Mm. eso. La corrupción es sistemática y sistémica y no depende de una sola persona. La revolución ética de Iván entra un poco en eso. Yo creo que es un diálogo maravilloso que podemos tener aquí los sociólogos, filósofos, politólogos y yo creo que sí es muy necesaria, pero es muy difícil de Claro, y él aplicar. es un líder que además uno podría decir, él es consecuente con eso y él sí lo podría hacer como Sí. en su fuero personal, pero ya Ajá, cuando llegas al ejercicio del gobierno, pues te enfrentas con una realidad que es un poco más complicada. claro, Ahora, yo creo que igual claro. las cuentas tienen que hacerse, yo creo que la cuenta principal, si llegamos a un segundo gobierno, dependiendo como que en las mayorías, como que en los resultados electorales y demás, de incluso cuáles de convencer a los congresistas de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles serían las cuentas dentro del Congreso como primer punto dentro de una Asamblea Nacional Constituyente? Ujú, Hacer los cálculos, ver si es peligroso, si vemos, no, esto definitivamente se nos puede volver como Chile en el futuro, entonces no lo hagamos, o si sí, tenemos unas mayorías un poquito más holgadas, pues demos el primer paso y tramitemos la ley en el Congreso que convoca a la gente a preguntar si quiere o no quiere. Revisémoslo, creo que esa va a ser la primera cuenta de gobierno, porque además yo sí creo que Petro, primero, no va a salir del panorama, o sea, Petro no va a ser un no, expresidente tranquilo, callado, cansoncísimo. va a estar No, y se va ahí. a meter en asuntos internos, externos, del medio, Exacto, todo. sí, y su caballo de batalla, o sea, Petro lo que yo creo que va a terminar haciendo después del gobierno es recorrer el país para liderar una campaña de una Asamblea Nacional Constituyente, porque además yo creo que Petro querrá ser la cabeza de lista de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ser como la cabeza de Uh, lista del pacto histórico a una Asamblea Nacional ok, Constituyente. Porque yo creo que Petro ni siquiera quisiera interesante. volver a ser presidente. Yo creo que lo que el man se sueña No. es, yo le dejé al país, pues no una nueva constitución, pero sí unas reformas del calibre de una constituyente. Yo creo que es como el Ajá, objetivo de Petro y él lo ha dejado entrever ya en discursos, entrevistas y demás, sí. como que Pero yo no puedo creer que no se hayan enfrentado al escenario
negociar una constituyente con el uribismo es una mala idea desde cualquier perspectiva. Claro, ahora tú no necesitas al uribismo para una constituyente. Tú tienes que llegar a acuerdos con otros sectores políticos, porque, Bueno, yo hablo del uribismo porque el uribismo yo creo que es el concepto que ok, reúne a todas esas élites políticas, mediáticas, industriales, bancarias, todas sí. reunidas en ese mismo código de intereses y morales, ¿no? Sí, ahora, yo creo que lo que hay que intentar hacer es, dentro de ese universo tan grande, con quien sí podría llegar a acuerdos comprensivos, o sea, como tratar de romper por dentro de ese uribismo sociológico, identitario, histórico y demás, y romperlo por dentro para llegar, porque tú para una constituyente, pues las reglas de juego de la constituyente, tú no necesitas un consenso, digamos, como, tú no necesitas unanimidad, No, necesitas una no, pero es mayoría, una multisectorial. mayoría, entonces puedes llegar a acuerdos con algunos sectores que puedan copiarte a ciertas propuestas y partir de ahí. Hay que, por supuesto, pensar en experiencias como las de Chile. Ahora, para una constituyente no es hacer una constitución de cero. Tú en la constituyente puedes decir, yo solamente voy a reformar tal capítulo de la constitución o solamente voy a reformar estos temas de la constitución Ok. y eso desde la ley que se aprueba en el Congreso tiene que quedar claro, como yo solamente Ujú, voy a reformar estos artículos o la constituyente solamente podrá legislar sobre reforma a la justicia, reforma política, reformas sociales, una cosa así, como que tú puedes establecer las ujú, condiciones, porque a mí sí me parece un suicidio reescribir toda la constitución y no es necesario, porque la constitución del total, 91 sí. además sí tiene cosas positivas, sí fue un avance el sistema político, pero Es letra es bonita, letra que no se ha bonita, que cumplido no en se ha muchos cumplido. casos. Claro, incluso uno piensa en la constituyente para hacer cumplir partes de la constitución que no se han cumplido y demás, o para Ujú, aterrizar la constitución, porque además la constitución del 91 tiene cosas muy buenas, pero también fue sí, producto de un acuerdo político con los claro. liberales, ¿Qué con es los eso? conservadores y demás. Y yo creo Claro. que hoy, si estamos diciendo que hoy ya no nos da miedo ser de izquierda, que hoy ya podemos construir un peso mayor en la izquierda, podemos ir a una constituyente llegando a unos acuerdos con más peso de izquierda. Ujú, La configuración de fuerzas puede ser más favorable a la izquierda y podríamos construir unos acuerdos de constituyente más favorables hacia la izquierda. Igual esa es ujú. una discusión que vamos a tener de aquí a yo creo que cuatro Sí. años, pero creo que no hay que, o sea, mi reflexión sería que, porque yo veo mucha gente en la izquierda como con miedo a hablar de este tema y creo que no deberíamos tener tanto Yo creo que miedo. simplemente no es el momento, la campaña, No, la digo. campaña, no, no, pero sí de pronto pensar como en la campaña esa puede ser, digamos, una motivación que tengamos, una propuesta que tengamos Sí, no, no, no. como, Es que, digamos, como persona de izquierda, como politólogo, yo entiendo que un proceso constituyente es prácticamente la máxima expresión de la democracia. exacto. Eso tiene que estar claro. Pero ahora, quitando del medio mi carácter y mi educación y entrando a los discursos narrativos mediáticos, la constituyente es un instrumento del demonio para acabar con los buenos valores en Colombia. Más o menos, eso es lo que nos han querido transmitir desde la derecha. Constituyente igual totalitarismo. Sí, o constituyente ¿Sí has igual visto? chavismo. Sí, sí, Exacto, sí, sí. exacto. Es de una minusculez. Sí, sí, sí. Son tan minúsculos mentalmente, pero bueno, digo, ese es el marco que han logrado establecer y que Mm. por eso puede terminar contraproducente utilizar la constituyente como uno de los pilares de Yo campaña. entiendo la preocupación, pero también creo que hay que empezar a darle vuelta a ese marco y a esa narrativa. O sea, Mm, creo que hay que hacer el trabajo para empezar a y eso se hace hablándolo de frente, como, claro. mire, la constituyente puede ser esto, la constituyente puede traer esto, o sea, como ser hábiles también desde el discurso, desde lo comunicacional, para vender una idea de, pues porque además creo que ya no tiene reversa, digamos, en el sentido de que Petro ha insistido mucho en eso, el propio Iván ya lo ha dicho también, como, creo que es un tema que ya no vamos a poder sacar de la opinión, de la opinión pública y no vamos a poder Sí, sacar tampoco del debate dentro de las izquierdas. Eso creo que ya no va a no, salir de sí, ahí. Entonces creo que lo que nos toca pensar es más bien cómo hacemos para desmontar esa narrativa y para hablar de la constituyente de una forma más estratégica, que a la gente le resuene más. claro. Pero pues es que ahí voy a ser completamente realista aquí a lo realpolitik con ganas, y es que para considerar, contemplar la posibilidad de una constituyente, donde claro, no tiene que ser
unánime, pero tiene que obviamente incluir los sectores imprescindibles de la sociedad, incluidas sus élites industriales, bancarias, financieras, que son profundamente uribistas y que tienen muchísima culpabilidad y que tienen mucha sangre en las manos de nuestro conflicto interno muy reciente. Ajá. La derecha no quiere dialogar. La No. derecha no quiere negociar. Por eso para ellos la única salida es destripar a la izquierda y volver a tomar el poder completamente ellos. Es decir, desde su postura no hay espacio para una constituyente. Y yo creo que si la izquierda contempla la constituyente bajo esas condiciones, está siendo demasiado ingenua, Mm. tan ingenua como cuando Petro invitó a la Faurí a tomar tinto y a volverlo gestor de paz con el ELN, que yo le quería dar cabezazos al televisor. Como, no, esa gente no se le puede, no es de confianza, esa gente no tiene principios, esa gente lo único que tiene es un prontuario por esconder. Entonces, en ese escenario yo creo que una constituyente sigue siendo inconveniente, pero bueno, mi opinión Ok. personal. Sí, no, yo pues creo que lo que hay que hacer en estos 4 años, porque igual sea constituyente o sea reformas en el Congreso, digamos que este análisis de mayorías se Ujú, extrapone a todo. O sea, digamos, sea que ujú, tú propongas una reforma política vía una reforma constitucional en el Congreso o una asamblea constituyente, este análisis de mayorías de sectores imprescindibles lo vas a encontrar, bien sea llevando a la discusión del Congreso o a una asamblea nacional constituyente. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer, y ojalá tener un gobierno de izquierda, un segundo gobierno de izquierda, permita que algunos sectores y algunas élites vean que pues, ya teniendo la fuerza electoral, vea que la izquierda ya tiene la fuerza electoral, esté un poco más abierta al diálogo. No va a pasar con ah, todos los sectores, no va a pasar con todas las élites, pero por lo menos algunas élites, como ha pasado en el caso de sí, México, han dicho como, bueno, estos armitadas, llegaron para sí, estos llegaron para quedarse, me toca negociar con estos y con estos pues llego a ajá, los acuerdos. Y ahí puede empezarse a abrir una especie de diálogo distinto donde se viabiliza la constituyente o incluso la constituyente puede ser el mecanismo de presión, como fue la consulta popular, para convencer a la clase política de, bueno, no vamos a una constituyente, pero entonces llegamos ajá, a un acuerdo sobre 3, 4, 5 reformas y saquémoslas por el Congreso, sí, ¿sí? También sí. puede ser Claro, puede ser, digamos, la Asamblea Constituyente, más que de pronto materializarse, lo que puede ser es el mecanismo de presión para forzar al sistema político a, si le tienes tanto miedo a la ujú, constituyente, bueno, pues siéntate y negocia y por vía de sí, Congreso claro, lleguemos a las reformas y a los acuerdos que necesitemos. súper válido lo que dices, con un pequeño pero, y es que, por ejemplo, las élites en México negociaron acuerdos políticos con un partido político en medio de un discurso, de un debate político válido, mientras que las élites colombianas no podrían negociar mucho con la Comisión de la Verdad, con la Justicia Especial para la Paz, con la Más o Fiscalía. menos, porque por ejemplo, mira que igual en México hay, digamos, no es el mismo contexto de violencia, pero sí hay unos fenómenos de violencia en donde igual partes de las élites están pues claramente vinculadas, Involucradas. involucradas. Entonces, Ok. igual creo que esos acuerdos pueden llegar a ser posibles. Vuelve y juega, no con todos. No con todos y no van Ajá. a llegar con las élites. Y aquí, pues, unanimidad no va a haber, pero por lo menos se puede llegar a unos consensos de construir mayorías nacionales con base popular, con algunos sectores de las élites, con algunos sectores económicos que estarían Sí. dispuestos a negociar en un eventual segundo Claro, gobierno. que ellos estén dispuestos, ese es el quid, porque nosotros sí estamos muy dispuestos siempre al debate y a la discusión, pero que ellos estén dispuestos, no lo sé. Y bueno, y para cerrar, Sí, hablando de que necesitamos constituir mayorías, una mayoría no solamente es cantidad. ujú, sino calidad. ¿Cómo ves tú la conformación? Porque se nos metieron maquinarias, se nos metieron estructuras en nuestras listas del pacto Sí. y alrededores. ¿Cómo ves tú en ese cambio que hemos visto político de los últimos 3 años? ¿Hubo una mejora en el proceso deliberativo para la conformación de listas o sigue siendo las mismas dinámicas tradicionales de envidias, de codos, Eso de... siempre existe, pero Claro, para mí el solo hecho de que la gente haya podido ir a votar a ordenar las listas ya implica un cambio de cultura política tremendo, ¿sí? ok, Tremendo. Claro, hay estructura en el buen sentido, porque yo también creo que las estructuras son válidas, ¿sí? O sea, la estructura no es como te voy y te compro el voto, sí, sino tengo
tres parches organizados, porque creen en el proyecto, van y contratan los buses, se traen a la Que no gente, nos guste es una cosa, pero es pero es política. política y a mí no me parece necesariamente malo. Eso me parece que esta organización también es válida, porque no es como estoy buscando Sí. una transacción, sino es yo creo en este proyecto político, me organizo, le digo a mis vecinos, camine, yo lo acompaño, yo voy y voto con usted, tengo tropa en territorio, Ah, sí, bueno, que entonces esa es para estructura. establecer una línea entre maquinaria y Es decir, estructura. esa es estructura que me parece que no solamente es válida, sino además necesaria. O sea, tú necesitas tener estructura política, porque no Ujú. solamente es la opinión y las redes, sino también tener gente en territorio que te esté apoyando y Y moviendo a así la gente. Y así funciona. funciona, y está bien también, porque eso implica que Sí. la gente se vincule. Esa es la democracia de verdad también, Ok, no solamente ir a echar el sí, botico, sino organizar al parche. sí, La maquinaria, que ya es, digamos, una cosa mucho más transaccional, eso también sí. quedó en las listas del pacto y también quedó opinión. Yo creo que más que bien o mal, Mario, esa es la evolución natural de los proyectos políticos de centro izquierda a izquierda que han sido exitosos. Mira, por ejemplo, el caso de Morena. Cuando uno ve Morena de México, uno desde lejos dice, no, Morena no, es un partido gigante y todos son de izquierda y todos son mamertos. No, Morena tiene gente de los antiguos partidos tradicionales, del PAN y el PRI. Ajá, Morena tiene maquinarias, tiene políticos de toda la vida, también tiene liderazgos de izquierda de opinión, sí. también tiene estructura. Creo que cuando los partidos políticos se hacen tan grandes como el Pacto, por ejemplo, pues que ya es claramente el partido más grande de Colombia, pues necesitas de todo y va a surgir de todo y eso Ujú. creo que está bien también, me parece bien. A mí me parece bien que eso sea así, pues es natural Sí, no, no, no. Y no lo vamos a entrar juzgar, a digamos. polemizar o Sí. a juzgar, porque ya igual ya pasó. Ahí digamos que una de las preguntas que quedaría es si vamos a ver disciplina de partido o porque en medio de toda la fragmentación, desde el sabotaje, desde los infiltrados, no les voy a decir, desde los personajes que aparecieron en las listas sin que mucha gente los conociera, sin tener grandes méritos, ¿tú crees que vamos a ver disciplina de partido un poco mejor que lo que hubo en este cuatrenio? Porque pues ahí hubo, bueno, manguitos, ojalá nunca más, Mm. pero también tenemos que evitar, con todo el aprecio que me despertó algún día Susana Boreal, tenemos que evitar eso. Sí, y hay que evitar también, porque una cosa, yo creo que el resumen de la bancada del pacto es claro, es muy leal al presidente, es muy leal al proyecto político, pero también le hizo falta mucha motivación. Mira, yo en Sí, algunas discusiones dentro del Congreso veía más a los verdes peleándose a muerte las reformas del gobierno que los propios del pacto. Sí, los que iban exacto. así, pero ya como como en la pelea El ya en el tejemaneje, tejemaneje, como sí, hay que presentar esta proposición en el Congreso, hay exacto. que hacer esta mayoría, hay que salirse, no podemos dejar que esto se vote. Pero eso Eh, a veces yo veía a los del pacto un poco dormidos en eso, ¿sí? Y veía más a sí, los verdes, a los liberales diciendo como, oigan, sálganse porque tal cosa, o oigan, hagan esta propuesta porque les van a meter tal cosa. sí. Creo que la próxima lista que viene es una lista que está más curtida políticamente. Y eso puede ser una buena Ok, noticia. Eso creo que es una buena noticia. Va a ok. haber estructura, va a haber maquinaria, seguramente va a haber mucha tensión. Algunos van a querer, uno que otro querrá intentar romper esa unidad, pero también creo que hay mucho incentivo para la disciplina de partido. Porque ya primero van Ujú, a ser un partido, yo creo que si no se logra ahorita, de aquí a marzo, eh, ese proceso va a terminar surtiendo su efecto después de elecciones. Va a haber mucha gente muy tesa dentro del Congreso que va a ser, yo creo, confío, por ejemplo, en Wilson Arias, confío en la propia Carolina corcho, Corcho, de que van a hacer respetar la disciplina y que van a estar allá sí, adentro, no solamente siendo ellos las voces, sino allá adentro diciendo, bueno, manito, vote, bueno, manito, ¿dónde está? ¿Por qué no está sí. acá? Yo creo que eso va también a funcionar y creo que hay un proceso de maduración política que va a hacer que haya más incentivos a que haya disciplina. El pacto como partido ya en su organización interna tendrá que mirar cómo le da manejo a los manguitos, si llegan a ver, como que eso Ujú, también tendrá que pensarlo bien el pacto. Pero sí creo que hay más cultura política, más madurez y más incentivos para que haya disciplina de partidos. esto. Me preocuparía un poco es qué pasa si no somos gobierno nacional, ¿sí? Que ese Puta, pues no, coja sus chiros y sí, ábrase, no, pues, o Sebastián. sea, pero digamos, en Dios. el caso de los congresistas del pacto, o sea, porque creo que es muy fácil unirse cuando hay victoria y cuando las cosas van bien. Ujú. ¿Qué pasaría en un escenario donde el pacto tenga que ser oposición? ¿Cómo jugaría la Si disciplina no de nos partido en la destripan, oposición? Exactamente. Porque además, igual yo creo que ganemos o perdamos la presidencia, si se repite el proyecto político en presidencia,
va a haber igual una muy buena representación en el Congreso y el escenario de oposición igual te abre un escenario distinto, completamente distinto, pero ahí también, ahí es donde realmente se mediría el aceite sobre unidad, sobre disciplina de partido. Y ese es un escenario que hay que tener ahí. Puede que no sea el más Ah. probable, pero sigue siendo posible. Me encantó tratar de leer el futuro político contigo, y si había alguien, yo odio la futurología, A mí no me tampoco me gusta gusta hablar de, tanto, la verdad. exacto, pero si había alguien con el que podía sentarme a hacer, digamos, estas matemáticas del deseo o matemáticas de lo que pensamos que puede pasar, era contigo. Me pareció un ejercicio maravilloso. Yo creo que todo lo que viene en este año va a ser material para analizarlo buenísimo. Yo creo, gustenos o no nos guste desde el aspecto político o ideológico, como politólogos la Mm. estamos pasando delicioso. Sí. No, para que la gente lo tenga claro, el lunes arranca la campaña Congreso, formalmente. El 8, o Ah, ok, sea, este lunes, que es festivo, ya deben estar todas las listas inscritas. Y a partir del 9 arranca formalmente la campaña Congreso. ok, es decir, los que no se han inscrito esta semana se tienen que inscribir todo el Y se mundo. tienen que inscribir las consultas presidenciales también. Ah, ok, uf, por eso la derecha Que a estas alturas debe estar. pareciera, no sé, no metería las manos al fuego, pero es posible que no haya consultas. O sea, no estoy viendo Ajá, ni la del Frente Amplio la estoy viendo, ni en la derecha estoy viendo una consulta consolidada. Yo creo que vamos a ver qué pasa aquí al lunes, pero todo eso tiene que quedar listo el lunes. ok. Bueno, pues nos volveremos a reunir Listo. para charlar eso. Sebas, te quiero mucho, muchas Gracias, Mario. gracias. Supremamente interesante conocerte. Ah, no pasamos por tu pasado judicial en el centro, pero eso lo dejamos para otro Listo, día. listo. Lo otro hacemos para día. otra, sí, pero eso es importante también. Sí. Listo. Bueno, mi hermano, un abrazo, que te vaya bien. Bueno, Mario, Buen muchas día. gracias. Que estés bien. Chao, chao.